Seguimos en Punto de Partida, nos visita Germán Baglio, referente de la comisión directiva de la CTA Autónoma en la provincia de Santa Fe, dirigente de ATE, Lista Verde, para charlar sobre el impacto, Germán, de estas políticas que está llevando adelante el macrismo desde hace años y particularmente qué análisis están haciendo de la situación de los trabajadores, no solamente previo, sino post elecciones. Sí, como trabajadores hemos sufrido a flor de piel las políticas del gobierno de Macri, que de un principio nosotros entendimos que venía a aplicar un paquete de medidas de ajuste de lo que hemos vivido, principalmente por la característica de la conformación de su gabinete. Él en su discurso decía, venimos a conformar el mejor equipo de los últimos 50 años y nosotros detectamos que eso era un gobierno de ricos para ricos, por cómo fue conformado justamente los sí, por ejemplo, Aranguren en energía. Exactamente. Por ejemplo, digamos. Ya eso te hacía hablar sobre cómo iba a ser el gobierno de Macri. Después ya con la puesta en práctica, ya con el desarrollo de su política, digamos, los tarifazos, los recortes de presupuesto, es decir, lo que ya sabemos que se aplicó en este último tiempo, llegó a un pico en donde hoy hay una crisis aguda con respecto a la vida cotidiana de los trabajadores. Sí, la desindustrialización, digo, porque una medida casi sin sentido, ¿no? Que, digamos, tomó una crisis de la nada del macrismo es la apertura indiscriminada de las importaciones, ¿no? Es un hecho puntual, porque uno puede decir el macrismo hereda subsidios altos en materia energética, después cómo los gestiona en materia de otro análisis. Ahora, era un problema en sí eso. Ahora, no tenía el problema de un mercado abierto de par en par para desindustrializar como sucedió a posteriori, ¿no? Sí, la cantidad de despidos, digamos, es lo que te habla como claras. Resultado de eso. Es decir, claras. como resultado de esa política muchos trabajadores hemos perdido los puestos de trabajo. Y eso es algo antagónico, sería. Es decir, si vos como gobierno no das trabajo, o sea, no sostenés y no fortalecés la política hacia el trabajo, es muy difícil sostenerlo, ¿no? ¿Cuál es tu motor? Exactamente. ¿Cuál es tu motor? Ahora, hay algo clave que hay que entender, digo, porque eso fue todo lo previo a lo que fue el resultado de las elecciones de las PASO, es que lo que sucede después deja a las claras también la condición como país. Tenemos una economía absolutamente dependiente. ¿Qué sería? De una forma de decirlo, los estados nacionales de los países imperialistas se toman un resfrío y nosotros nos damos una pulmonía. Es decir, estamos atados y sujetos a las decisiones de la economía mundial, ¿no? Y eso es un problemón para el pueblo argentino. Ahí va que lo que se dice en los discursos de los gobiernos es que esto es consecuencia del resultado electoral. Perdón. O sea, Macri nos salió a decir ahora que esto es consecuencia de que el mundo no le cree al que triunfó, ¿no? Entonces te quiere imponer como que lo que sucedió es de que o gobierno yo o es el caos, ¿no? Y ahí va que, en verdad, lo débil que somos como economía, como política económica en la Argentina, que indudablemente, no sé, es decir, acá estamos haciendo un seguidismo a la política dependiente del FMI, a la política dependiente de los bancos, a la política dependiente de las exportadoras, porque ellos, con el dólar alto, son los grandes beneficiarios. Es decir, no todos perdemos con esta última devaluación que hubo del peso, sino que hay grandes ganadores también, que son los que se han beneficiado durante todos estos años con la política macrista, ¿no? Entonces, indudablemente, eso no es sin querer, digo. Obviamente, de hecho, más allá de la dependencia que estás marcando y que es así, el Estado tenía los resortes del gobierno, tenía los resortes de política macroeconómica para sostener el precio del dólar, lo liberó totalmente, digamos, fue una decisión política. Exactamente, y eso tiene sus grandes ganadores. Eso hay que decirlo así, ¿me entiendes? Ahora, contrapelo de eso, a la mayoría del pueblo, yo te digo un número. Un sueldo de 40.000 pesos, antes de las PASO, valía $890. Hoy, un sueldo
Eso con el dólar a 45 pesos. Hoy un sueldo de 40.000 pesos, estando el dólar a 61, vale 655 dólares. Es decir, hemos perdido en el salario de un trabajador de 40.000 pesos 235 dólares. Que eso significa 14.000 pesos. Eso es lo que está sucediendo actualmente con respecto a lo que se dio, lo que estamos sufriendo esta última semana. Y eso va ahora a una inflación garrafal y a su vez va a una devaluación del bolsillo de los trabajadores, una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores, lo que nos obliga a los que tenemos alguna representación en los espacios sindicales, ¿no? Yo como miembro de la CTA Autónoma, a tener que organizarnos para volver a pedir actualización del salario, rediscusión de todo lo que es paritaria salarial, es decir, hay que moverse al calor de todo esto porque la vamos a pasar peor, ¿no? Si esto se posterga en el tiempo. Porque hoy están deteniendo supuestamente, es decir, el paquete de medidas que tomó el gobierno la semana pasada son todos paliativos que en verdad son insostenibles en el tiempo, ¿no? Y entonces nos quieren endulzar de alguna manera con una situación que no va a ser favorable para los trabajadores. Porque estos 14.000 pesos que perdimos, ¿cómo lo recuperamos? Te digo, ¿no? En relación a... Tenemos una economía dependiente y dolarizada, digo. Insisto en eso. Por eso es clave entender eso para ver que los precios en Argentina se administran, o lo decide el dólar, puede ser de una forma. Entonces, básicamente. Combustible, importaciones. No producimos un montón de productos que son... bueno, combustible sí. Sí, lo que te digo, una parte gruesa. Ahí hay otro error del macrismo, ¿no? Otra crisis comprada. Autogenerada, digo, porque esta idea de dolarizar el precio de los hidrocarburos es una idea nueva que la fija Aranguren, y bueno, eso son chamas para la inflación, ¿no? Es un alimento claro de la inflación. Sí, y bueno, y hoy el problema mayor es la contención de eso. Si es posible contener lo que está decidiendo hacer Macri, digamos, o esto como manotazo ahogado lo estamos diciendo entre los compañeros. Así que lo que se nos viene es una necesidad muy grande de organizarnos y tener que tomar y ponerlo a la altura de la situación, ¿no? Decidiendo medidas de fuerza o viendo de qué manera vamos a salir a enfrentar esto que ya estamos sufriendo y que se nos viene peor, digamos, ¿no? Hablando de lo que se viene en materia gremial, hay una agenda, me imagino, de actividades que están perfilándose en función de esta nueva coyuntura, de esta urgencia, ¿no? Sí, tanto a nivel nacional como acá en la seccional de Santa Fe, desde la CTA Autónoma venimos teniendo diálogo con el resto de las organizaciones de representación sindical y se ha tomado algunas decisiones. Mañana se iba a hacer hoy se iba a hacer el Consejo del Salario para rediscutir lo del salario mínimo vital y móvil. Eso se postergó para el 30 de agosto. Pero ese día vamos a estar movilizados en la calle acompañando a los compañeros que van a ser recibidos por el gobierno para la rediscusión del salario mínimo vital y móvil. Eso es el 30 de agosto. Vamos a estar a nivel nacional movilizados por ese tema. A su vez, acá en Santa Fe tenemos la cuestión de que en la legislatura se quiere aprobar la adhesión a la modificación de la ley de ART. Eso nosotros desde un principio nos posicionamos en contra porque va a desfavorecer la situación de las condiciones afecta a derechos. Exactamente. Eso es el miércoles que viene, el 28 de agosto, se va a hacer una audiencia pública en el Hall de la Legislatura para poner en boca de todos lo que significa aprobar esa adhesión a la ley nacional, ¿no? A la modificación de la ley nacional de ART. Y a su vez, el miércoles 28 se estaría convocando a una movilización acá en la ciudad de Santa Fe por parte de los movimientos sociales, que son hoy los más afectados, probablemente, por un sector social muy afectado. Esto que se nos viene, que es la modificación de los precios del consumo popular, digamos, el consumo básico,
Y ni hablar de lo que es los presupuestos que sostienen los comedores en la escuela, que sostienen los comedores en los barrios, las organizaciones sociales, ¿no? Las ONG. Todo eso bueno, va a tener un impacto muy fuerte, el incremento de los valores, de los precios de los productos. Por lo tanto, bueno, también se convocaron y plantearon hacer una movilización a nivel nacional y que acá en Santa Fe se va a realizar también. Más allá de esta agenda próxima, Germán, hay que analizar también que estamos muy cerca de octubre, es evidente que puede haber un cambio de gobierno, un cambio de tendencia. ¿Cómo imaginás la agenda de los trabajadores frente al nuevo gobierno que se perfila, ¿no? Fernández. Mira, de parte nuestra, te puedo asegurar que vamos a seguir con el mismo ritmo de organización y de lucha, porque hoy por hoy no tenemos las garantías de que las nuevas políticas que pueda aplicar el gobierno que comience el 10 de diciembre nos revierta la situación a los trabajadores. Si bien hay un programa en el cual bueno, yo personalmente, digamos, y con muchos otros compañeros integramos ese programa que se armó dentro del Frente de Todos, lo que está claro es que es un frente de unidad con la intención principal, con el objetivo principal de derrotar la política de Macri, y desde ahí es bueno, una unidad que te obliga a tener que discutir punto por punto del programa que va a aplicar el nuevo gobierno. En las reuniones, sería en el café y en la calle. Claro, ¿y a qué aspirarías vos como trabajador, Diego? Mirá, nosotros tenemos que plantear, o sea, ¿qué venimos planteando en concreto hoy? Hay que ir a modificaciones estructurales, ¿no? Tanto en las políticas económicas y sociales, porque es totalmente injusto que los trabajadores tenemos que ajustar permanentemente el bolsillo, mientras todo lo que hicimos al principio, hay grupos económicos importantísimos, ¿no? De mucho caudal de poder, digamos, económico y político en la Argentina, que se siguen enriqueciendo a costa de ese ajuste de los trabajadores. Entonces, en primera medida es fomentar la industrialización en la Argentina, ¿no? Nacionalizar las empresas, eso que si muchas veces se sostuvo como bandera política, es indudable que hay que ir a fondo en la aplicación de esas políticas, ¿no? La incentivación de las economías regionales, esas economías pequeñas, ¿no? Que hacen sostener un montón de la producción nacional. Y a su vez, bueno, una contradicción enorme que tenemos como pueblo es somos un país que producimos alimentos, fundamentalmente, pero le damos a comer a otros países, ¿no? Teniendo un alto índice de pobreza en Argentina, es como inexplicable, ¿no? Si un país que produce tanto alimentos, tenemos carne, cereales, ¿no? Legumbres, es decir, incalculable, digamos, de cantidades de alimentos, no puede ser que haya argentinos que no coman 2 veces al día, ¿no? Como se dice. Entonces, hay que ir a fondo para atacar esas necesidades, para resolver esas necesidades profundas que tiene nuestro pueblo. Germán, gracias por estos minutos. No, muchas gracias. Seguimos en Punto de Partida.